Hola, muy buenas noches. En base a nuestras preguntas del examen de esta semana tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la ventaja de presentar los activos y pasivos en corrientes y no corrientes? Bueno, partemos con la definición. Dentro del activo y el pasivo se distinguen entre el corriente, que son los circulantes, y los no corrientes. Esta clasificación tiene una gran importancia y no solo es una mera cuestión contable, ya que la composición del activo y la parte que tenga de corriente y no corriente y su adecuada proporción con el pasivo corriente y no corriente determinarán la solvencia y futura viabilidad de la empresa. Dentro del activo y del pasivo corriente están aquellas partidas con un plazo de maduración inferior al ciclo normal de explotación de una empresa. Dicho de una manera, la verdad es que resulta un poco complicado de entender. En pocas palabras, dentro del activo y pasivo corriente están reflejadas aquellas partidas con una rotación dentro del corto plazo, generalmente en menos de un año. Las partidas más claras son los saldos de los clientes y proveedores. Lo normal es que cada uno de los importes a cobrar y pagar se hagan en pocas semanas. Estos tienen una gran rotación. Lo mismo que las existencias que se compran. Se transforman y al poco se venden. Las deudas con los empleados también, las que se liquidan siempre en los pocos días, los préstamos a corto plazo, que llegado el vencimiento se devuelven. Lógicamente el dinero que tenemos en el banco también influye. También es activo corriente, pues no hay nada más líquido que el propio dinero. Entonces nos preguntamos por qué es importante la proporción entre el activo y el pasivo circulante. Pues la respuesta es clara en este caso, es que en el activo circulante tenemos que hacer frente a las diferentes obligaciones del pasivo circulante, ya que por definición son a corto plazo. ¿Ya? Entonces, por norma general tenemos que el activo circulante debe ser mayor que el pasivo circulante. Pero incluso en esta situación no significa que no podamos tener en algún momento alguna situación de tensión de dinero, de tesorería, porque esto siempre dependerá del vencimiento de cada una de las partidas. Por ello siempre es importante hacer un seguimiento detallado de todos nuestros vencimientos para no tener problemas. Dentro de los pasivos corrientes y no corrientes tenemos al corriente tenemos al pasivo exigible, que son los alquileres por pagar, cuentas por pagar, comisiones por pagar, documentos por pagar, interés a corto plazo, IVA débito fiscal, préstamos bancarios a corto plazo, sueldos por pagar, etcétera. Es el pasivo corriente. El no corriente tenemos el pasivo diferido, que son alquileres percibidos, adelantados o anticipo de cliente, pasivos a largo plazo y provisiones o reservas. También dentro de ellas están las provisiones de deudores incobrables y depreciaciones acumuladas. Dentro de los activos tenemos el activo corriente y no corriente también. El activo corriente corresponde a lo efectivo y a su equivalente, inversiones financieras a corto plazo, clientes o denominados deudores, existencia, y activos con cuentas con mantenidos para la venta. En los activos no corrientes tenemos el inmovilizado material, lo intangible, las inversiones mobiliarias, inversiones financieras a largo plazo y activos por impuestos diferidos. Dentro de la misma pregunta, número 1, tenemos otro ítem que es ¿cuándo un activo se transforma de corriente a no corriente? Para una mayor comprensión y análisis de los activos, estos se clasifican siempre según su capacidad para convertirse en efectivo. O también según la destinación o el uso que se le dé. Al presentar los estados financieros, los activos son clasificados según sean corrientes o no corrientes. Se considera un activo corriente todo aquel activo que es susceptible a convertirse en efectivo en un plazo inferior o igual a un año. Y es corriente todo aquel activo que se puede vender en el corto plazo, en un tiempo corto. En todo caso se denomina siempre caso contrario se denominan activos no corrientes los activos que para poder convertirlos en efectivos se requiere un plazo mayor a un año. Ahora la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, indique cuáles son los principales rubros de los pasivos corrientes y explique al menos un ítem que lo compone. Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año.
Un pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y las obligaciones que tienen una duración menor a un año. Para ello también se le conoce como exigible a corto plazo. Estas se encuentran dentro del balance contable de una empresa y a su vez dentro del pasivo, donde distinguimos entre pasivo corriente y pasivo no corriente, para ordenar las cuentas que afectan la actividad económica de la empresa. En el conjunto del pasivo encontramos las deudas y obligaciones de pago que ha contraído la empresa para financiarse. Lo que diferencia el pasivo corriente del pasivo no corriente no es su naturaleza en sí, sino el plazo que tenemos para pagar la deuda. Es decir, que haremos frente a aquellas obligaciones con vencimiento no superior a un año y que se han generado dentro de un ciclo normal de explotación, que tiene duración de un año. En el pasivo corriente tenemos grupos de cuentas como los pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo o asociadas a corto plazo y acreedores comerciales u otras cuentas por pagar. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante mantener una buena administración de los pasivos y clasificarlos adecuadamente, por supuesto. Siempre que se vaya a pedir financiación, van a querer estudiar los saldos que la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo, es decir, un elevado pasivo corriente. Y no cuenta con el suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes para cubrir estos pasivos, con seguridad ningún acreedor y ningún proveedor querrá financiar, ya que el riesgo de impago con las nuevas obligaciones se puede generar un tanto alto. ¿Vale? Muchas gracias.